Buenas noches, vamos a iniciar con nuestra oración. Vamos a ponernos en la presencia de Dios para este próximo combate, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, que has puesto en nuestro corazón el deseo de buscarte y de alcanzar la perfección del amor. Te pedimos que al comenzar esta lectura abras nuestra mente y dispongas nuestro corazón. Líbranos de toda soberbia espiritual, de creer que te agradamos solo por lo exterior, y enséñanos el camino humilde del combate interior. Danos la gracia de conocerte a ti en tu bondad infinita y de conocernos a nosotros en nuestra fragilidad, para que, desconfiando de nuestras fuerzas, aprendamos a confiar plenamente en ti. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos fortalezca en la lucha contra nuestras pasiones y nos conceda un corazón dócil a tu voluntad. Que todo lo que leamos, meditemos y compartamos sea para tu mayor gloria y para crecer en el verdadero amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar nuestro próximo capítulo 37. Si alguno de ustedes quisiera compartirnos un poco del capítulo 36 que vimos ayer, en el ejercicio de la virtud se ha de caminar con solicitud continua. Esperamos a que alguno se anime. Marian, Pues creo que lo más que podemos resumir el capítulo de ayer es que en cuestión de ejercitar nuestras virtudes, nunca debemos de dar por sentado que ya estamos haciendo las cosas correctamente y tomar en cuenta que el camino que nosotros recorremos de manera espiritual es completamente lineal y no es posible detenernos porque no lo podemos comparar como en nuestro plano físico. El caminar de manera literal, aunque nos detengamos, ya recorrimos un camino y no retrocedemos en él, pero en lo espiritual, el detenernos significa retroceder, no nada más descansar. Entonces que debemos de reforzar mucho nuestra virtud y nunca dejarla pausada de ninguna manera. Creo que eso es como lo más que lo podría resumir. muchísimas gracias, Marian. Claro que sí. Pues vamos entonces a pasar a nuestro próximo capítulo que va, va también a reforzar un poco este anterior y nos recordará también algún otro que ya hemos visto. Muy bien, pues en este capítulo número 37, Lorenzo Scupoli, bueno, se titula Al ser necesario el ejercicio continuo de las virtudes, no se debe huir de las ocasiones adquiridas. Y nos dice Lorenzo Scupoli, hemos visto claramente que en el camino de la perfección nos conviene avanzar siempre sin detenernos, es lo que ya María nos había recordado en el capítulo anterior. Para ello hay que estar vigilantes y muy atentos para no dejar escapar ninguna ocasión que se nos presente para adquirir las virtudes. Por eso no actúan correctamente quienes se alejan cuando pueden de las cosas contrarias que podrían servir para esta finalidad. Ya en este primer párrafo, Lorenzo Scupoli nos dice que no hay que escapar de las contrariedades que a veces nos llegan para crecer en alguna virtud. Para no salir del ejemplo acostumbrado, dice Lorenzo Scupoli, si deseas adquirir el hábito de la paciencia, no conviene que huyas de esas personas, acciones y pensamientos que te mueven a la impaciencia. Por eso no debes evitar el trato con nadie. Aunque te resulte molesto, conviene que al conversar y tratar con quien te resulta pesado, tengas la voluntad siempre dispuesta y a punto para tolerar
cualquier cosa desagradable y molesta que te pueda suceder. Si actúas diversamente, jamás llegarás a adquirir la virtud de la paciencia. Igualmente, si una ocupación te causa fastidio por sí misma o por quien te la ha impuesto o porque te impide hacer otra cosa más agradable, no dudes en emprenderla y continuarla, aunque por su causa te sientas inquieto y dejándola pudieras tranquilizarte. De otro modo, nunca aprenderás a sufrir y tu paz no será verdadera al no proceder de un ánimo purificado de las pasiones y adornado de virtudes. Lo mismo te digo de los pensamientos molestos, que a veces agitan y turban la mente. No debes alejarlos totalmente de ti, pues con el malestar que te producen, te ayudan al mismo tiempo a acostumbrarte a la tolerancia de las contrariedades. Y quien te diga lo contrario, te enseña a huir del malestar que experimentas más que a conseguir la virtud que deseas. Es verdad que conviene, y con más razón, al joven luchador contemporizar e ingeniárselas con prudencia y destreza en esas acciones, unas veces afrontándolas y otras rechazándolas en la medida que se vayan adquiriendo virtud y fortaleza de espíritu. Pero jamás se debe volver totalmente las espaldas y abandonar el campo de batalla, dejando totalmente de lado toda ocasión de contrariedad. Aunque de momento logremos librarnos del peligro de caer, en adelante estaremos más expuestos a los golpes de la impaciencia por no habernos armado y fortificado antes con el ejercicio de la virtud contraria. Y aquí resalta algo importantísimo. Estas advertencias no sirven para el apetito carnal, del que ya hemos hablado detalladamente. Y hasta aquí concluimos este capítulo número 37 del combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Muy bien, pues me parece muy interesante ver cómo aborda este capítulo Lorenzo Scupoli, principalmente con el hecho de convivir con aquellos que no nos va bien, que es muchas veces es muy pesado, que puede ser muy fastidioso, que queremos huir y apartarnos de esos momentos incómodos. Dice, no, dice, para no salir del ejemplo acostumbrado, si deseas adquirir el hábito de la paciencia, no conviene que huyas de esas personas, acciones y pensamientos que te mueven a la impaciencia. Es importante que nosotros pues no huyamos. Y esta parte el tercer párrafo, igualmente, si una ocupación te da fastidio por sí misma o por quien te la ha impuesto o porque te impide hacer algo más agradable, no dudes en emprenderlo y continuarla. Yo creo que son elementos muy fuertes, pero que también, pues a veces pensamos que huir totalmente de ellos o darles la espalda o evitarlos, estamos venciendo. Sin embargo, no, dice Lorenzo Scupoli, ahí no estás venciendo, lo que estás haciendo es que te estás volviendo más débil ante esa situación. ¿Por qué? Porque no estás buscando fortalecer esa virtud. Entonces, al no fortalecer esa virtud, lo que haces es, pues, debilitarlo, como lo vimos ayer, cuando en la cuestión del espíritu, si nosotros, mientras más avancemos, mientras más caminemos en la vida espiritual, más vamos a crecer, más vamos a fortalecer. Y si nosotros pausamos o dejamos de lado o evitamos, pues ahí ya viene otro aspecto que nos hace crecer principalmente en esto. Y también dice Lorenzo Scupoli que, bueno, en este caso, pues tenemos que huir de todas las cuestiones que tienen que ver con la carne. Ese es lo único, dice, para este no hay tregua, ese sí, dice, esas advertencias no sirven para el apetito carnal, del que ya hemos hablado detalladamente, que ya todos vimos, ahí sí dice huir, ahí sí es alejarnos, apartarnos, porque vamos a caer. Y acá no, acá nos dice, enfréntalo, porque eso te va a hacer fuerte en las batallas. ¿Alguno quiere comentar algo de este capítulo? Gaby, Ay, padre, igual y, bueno, buenas noches a todos. Igual y le hago una pregunta muy difícil, pero
es como algo muy actual y es que me resuena mucho porque me enfrenté a algo. Ujú. Ya ve que ahora, o sea, muchas personas dicen, ¿Sabes que soy divergente o tengo ansiedad o algunas otras enfermedades más complicadas como la bipolaridad? Entonces, pues es complicado porque, o sea, ¿cómo le digo a alguien yo de no tolera, así todo lo que dice el texto? No tolera, mira, entonces, pues no sé si ahí ya es como un tema pues muy aparte, en donde estas personas pues no, o sea, deben cuidar mucho como su paz mental y claro, pues también se ayuda mucho a la parte espiritual. Pero digamos que ellos estarían un poco disculpados. O sea, y le hago la pregunta porque, pues normalmente, y lo hemos visto en capítulos anteriores, pues estamos muy acostumbrados como a no sufrir. Entonces es muy sencillo como, ay, esta persona, o sea, no la tolero y mejor exacto, me alejo, le dejo de hablar o huyo de enfrentarla porque la verdad no hay como ese interés de tener paciencia. Pero ¿qué hay de esas personas que tienen como una particularidad, ¿no? Entonces, pues sí, pues se les debe como orientar de otra forma, no sé cómo manejarlo o hasta qué punto también ellos mismos, como muchas veces sí son conscientes de lo que tienen e incluso se medican, pero pues me quedé como pensando cuando yo estaba hablando con una persona y dije, bueno, pues igual ellos, pues sí, no es como tan sencillo. Sí, en sí, estando sanos, llamémosle así, y mentalmente hablando, cuesta trabajo, o sea, yo dije, no puedo ser como con esta persona así de, no, es que mira, ofrécelo, inténtalo, no, porque pues estas personas sí buscan mucho cuidarse porque es como esta salud y pues sí, es muy difícil, no sé. Entonces creo que quería hacerle esa pregunta, padre. Sí, la verdad es que sí, es difícil ahí poder discernir con respecto a las cuestiones que ya tienen que ver con alguna patología, ¿no? Entonces, ciertamente no será el mismo combate porque no se le puede dar la misma exigencia, ¿ok? Entonces, yo creo que podría a lo mejor y dispensarse un poco esa parte del trabajo, porque también yo creo que la lucha para personas que sufren alguna patología, como bien lo estás comentando ahora, con alguna cuestión ya medicada y lo que sea, pues llevan una atención totalmente diferente, ¿no? Incluso hay a quienes podemos pensar ahora, ¿no? Quienes a lo mejor y, y sufren el autismo, ¿no? O sea, son cosas Sí, que sí, son, sí, son aspectos que nosotros, pues sí, ya está fuera, o sea, no se puede tratar de la misma manera. Incluso vemos que en las cuestiones también de educación, pues o sea, cambia, ¿no? Cambian muchos aspectos también para ellos. Entonces, eh, sí, podría considerarse que hay un modo diferente de trabajar con ellos en este sentido de la espiritualidad, ¿no? Que también en algunos lugares ya dan también el catecismo para personas que sufren autismo. No sé si alguno de ustedes también, creo que aquí hay algunos por ahí catequistas. Ale, me parece que también, no sé si les ha tocado algún caso, ¿no? De alguna persona que tenga tal vez algún padecimiento también de autismo, que se les tenga que dar alguna cuestión diferente o alguien, sí, algún tipo de aprendizaje posiblemente diferente a como se les da tal vez a otros pequeños, ¿no? Entonces, yo creo que también igual en la vida espiritual se puede hacer algún tipo de distinción cuando hay alguna patología. ok. Sí, padre, muchísimas gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere compartir algo de este capítulo 37 de los escrúpulos? Marian, no, Miriam. Ah, Miriam. ya, dije, ya le iba a dar la palabra a María. Em, no, o sea, bueno, mi comentario orientado pues a personas que no tienen algún padecimiento o alguna condición que les dificulte esa parte, pero se me hace interesante cómo Lorenzo Scupoli nos enseña y nos recomienda hacer justo lo que tanto se nos dice que no hagamos, ¿no? En la actualidad. Porque, por ejemplo, se nos dice que debemos tratar de evitar ambientes tóxicos o la persona tóxica que te molesta por la salud mental, ¿no?
Y pues no, o sea, en realidad, digo, también está especificando que pues hay como el momento, ¿no? En el que a lo mejor decimos, bueno, ya hasta aquí, pero cómo pues te santifica, ¿no? O sea, esta dificultad o esta persona que a lo mejor, pues en términos de salud mental actual, pues tal vez te haga daño, pero pues es bueno, o sea, el hecho de que puedas tratar de soportar a esta persona. Entonces, sí, se me hace curioso cómo va en contra, ¿no? De lo que normalmente escuchamos. Mm. Y yo creo, Miriam, que también es importante resaltar que una persona que no ha leído jamás el combate espiritual en su vida, o sea, al menos nosotros ya con estos 37 capítulos logramos entender un poco la mentalidad de Lorenzo Scupoli, ¿no? Entonces, cuando vamos caminando ya a este paso, es más fácil comprender el por qué él nos está pidiendo esto. Entonces, ya el hecho de ver este capítulo con esa perspectiva, con todo el camino que llevamos recorrido hasta ahora, nos es más fácil comprenderlo y claro, o sea, aquí ya llevamos un camino trabajado, fortaleciendo virtudes, fortaleciendo eh, todo aquello que nos es bueno para la lucha y evitando todo aquello que, pues, que nos va a hacer caer, ¿no? Sin embargo, es, yo creo que ya cuando vas preparado con a esa lucha, te es más fácil. O sea, ya ahorita el comprender que lo tienes que hacer o que tienes que servir, ¿no? Aunque a veces no te va muy bien o aunque a veces no estás, como, vaya, lo más fácil es huir. Lo más fácil es huir, pero cuando estamos preparándonos o estamos fortaleciéndonos en la vida espiritual, eh, pues lo más recomendable es aceptar también ese momento, aunque sea súper incómodo, aunque sea ahí difícil, y porque sabes que eso te va a hacer crecer en la virtud, entonces lo ves con otra mirada, lo ves con otros ojos, y eso te ayuda mucho, pero claro, tenemos que conocer o tenemos que tener ya algún previo, ¿no? Porque de lo contrario, pues así de buenas a primeras, tú dile a alguien que no ha leído el combate espiritual, no, acércate a esa persona y háblale y todo, nos va a mandar al diablo, ¿no? Decir, no, 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 aquí no. Sí, como que se escandalizaría, ¿no? Sí, como que esta persona no es de aquí, ¿qué le pasa? Sí. Gaby, Padre, ¿y qué consejo nos podría dar? Porque, pues sí es muy común, ¿no? Entonces es como los que llevamos esta vida espiritual, la parte de ser buenos cristianos, buenas personas, o hemos vivido muchas cosas y nos entendemos, o sea, es como los de este grupo y como que la mayoría coincide, pero digamos que los de este grupo salimos al mundo, ¿sabe? Y nos enfrentamos. Entonces, pues he sido un trabajo diario y lo ofreces y dices, pues con esto o sea, es muy fácil decir, no, como ya con esta persona me voy al cielo, o sea, si lo logro me voy al cielo porque es difícil. ujú, Pero usted, o sea, a mí me gustaría saber, o sea, este testimonio, o sea, cómo, qué hacer, no sea como, o sea, no sé, pienso en la Virgen María, si yo me contestara sola, o sea, si a mí alguien me preguntara esto, yo digo, bueno, mucho ejemplo la Virgen María, silencio, prudencia, pero humanamente hablando, o sea, ¿qué consejo cuando pues te enfrentas a personas en donde incluso las ves diario, puede ser en tu misma familia, en tu trabajo, que pasas a veces hasta más horas? ¿Qué consejo, padre? O sea, ya hablando así como en el día a día, o sea, una persona, por ejemplo, que tú vas súper en paz, o sea, digamos tranquilo y demás, y esta persona pues llega de mal humor y te enfrentas y otra vez, y diario, puede ser, o sea, que diario es así. O sea, ¿qué consejo, padre? yo creo que ya también, Gaby, cuando nosotros, como le decía a Miriam, ¿no? Cuando nosotros estamos preparados para esto, porque ya hay un antecedente. Entonces, ya sabemos que sí o sí esto nos va a causar un conflicto interior, ¿no? Ya estamos preparados para eso. Entonces, lo que Lorenzo Scupoli nos señalaba incluso en capítulos anteriores, el no permitir que nadie robe nuestra paz, ¿no? Se recuerdan que hablábamos de esta parte que era fundamental en nuestra vida, ¿no? No permitir que nadie robe nuestra paz. Entonces, eh, aún así, yo creo que tener en cuenta esta parte importante
tu paz la debes de guardar y esa va a ser ese va a ser como tu escudo, ¿no? ¿Tu escudo para qué? Para que si hay alguna contrariedad de otra persona hacia ti, pues tú no respondas mal por mal, ¿no? Sino que busques incluso hasta hacer el bien, ¿no? Hasta hacer el bien. Eh, Hace poco también, pues sí, hablaba igual con mi guía espiritual, ¿no? Un tema por ahí más o menos del mismo estilo, ¿no? Y, y él me aconsejaba, ¿no? La cuestión del mismo servicio, incluso en la contrariedad. Entonces, decía, no, es que, sí, o sea, prácticamente me decía lo mismo que ahorita Lorenzo Scupoli, ¿no? Lo más fácil es huir de esa realidad, pero no, tú haz las cosas contrarias, o sea, todo lo que pueda causarte ese conflicto, pues tú mejor manifiéstalo en generosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, y la verdad es que sí, o sea, cambió mucho mi perspectiva desde ese momento también. Ya lo venía trabajando porque sí, sí lo he realizado también, ¿no? Pero ya saber que alguien más también te aconseja esta parte de no pagar mal por mal y de incluso, ¿no? Verlo ahora también reflejado con el combate espiritual, pues te ayuda mucho a vencer, pues esta tentación de quererte apartar solo por miedo o solo por guardar una paz que es aparente, ¿eh? Una paz que es aparente, una paz que como decía Miriam, ¿no? Pues por salud mental, pero a final de cuentas eso es algo aparente, porque ni vas a trabajar en una virtud y tampoco pues vaya, no te vas a fortalecer. Entonces, sí, no, es una paz aparente que no te va a hacer ni siquiera acercarte a esa persona. O sea, no va a haber modo, ¿no? De cómo puedas crecer en ese sentido. Si tú no logras al menos vencerte un poco y decir, bueno, pues hoy tengo la oportunidad, como dices en mi casa, ¿no? Si hoy tengo la oportunidad de servir y voy a levantar el plato de la comida de alguien, ¿no? O voy a dar esto en servicio, ¿no? Y eso te ayuda a ti, o sea, no huyes de esa realidad. Entonces, me gusta este capítulo porque sí, a final de cuentas, yo creo que en la vida nos vamos santificando con esos pequeños actos también, que no son fáciles, pero que también nos ayudan pues como lo vemos ahora con Lorenzo Scupoli, a fortalecer, ¿no? A fortalecer esas virtudes. No sé, Gaby, si te logré responder algo, pero creo que sí es importante eh, aceptarlo como viene. O sea, cuesta trabajo con las personas que no nos van. Y siempre, yo creo que todos a lo mejor y tenemos alguno por ahí, ¿no? Que, ¿cómo me cuesta trabajo, ¿no? Incluso, ay, ya llegó, ¿no? Ay, ya viene, pero no, 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 no. Lo mejor que podemos hacer nosotros es eh, abordar, ¿no? Y a lo mejor y no hipócritamente, ¿eh? Tampoco se trata de que seas así hipócrita, simplemente pues no dejarte tampoco envenenar en ese sentido por alguna cuestión ahí, ¿eh? Porque pues sí, pues suele que ser que en el trabajo, puede ser en la escuela, ¿no? Puede ser en algún área en donde nosotros queramos que encontremos a alguien así y no, 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 no. Sí, mil gracias, padre. Sí, sí, súper claro. Muchas gracias por compartir su experiencia también. Sí, sí, sí. Marian, y después Gus. Sí, padre. Sí. Gracias. Pues creo que como igual para complementar lo que ya nos comentó usted, a mí en lo personal, lo que me ha llegado a funcionar en ese tipo de situaciones, porque pues obviamente como chava de 24 años, los entornos en donde yo me llegué a rodear y de las personas que yo llegué a considerar mis amistades, incluso en mis trabajos, obviamente llegué a coincidir con personas que tanto no comparten mi fe como pues igual tienen ideas
que no son de mi agrado. Y lo que a mí en lo personal me funcionó siempre ha sido como, obviamente, ofrecer a Dios el, Diosito, te ofrezco el dolor en el estómago que estoy sintiendo por esta persona, e igual, pues orar por ellos, porque yo siento que las personas como que son así, de que hacen maldades o son groseras o son pues cizañosillas y cosas así, pues es porque realmente no hay alguien que pues que pida por ellos, ¿no? Por su paz, porque encuentren el deseo de buscar a Dios. Y bueno, a mí en lo personal sí me ha funcionado, ¿no? Es como de que igual y obviamente la persona no cambia directamente, porque siempre va a depender de nuestro libre albedrío, pero eh, realmente la oración hacia Dios es tan poderosa y obviamente dependiendo de la fe que tengas, que a lo que a mí me llegó a suceder simplemente fue que las personas, por ejemplo, en los trabajos, pues renunciaban o los cambiaban de sucursales o cosas así, y personas que de las que yo me llegaba a rodear que no eran como de mi agrado, pues simplemente se alejaban por sí solas, ¿no? O sea, ofrecía mi sacrificio, pero también pedía por ellos para que encontraran como, pues lo que querían, ¿no? O lo que necesitaban en el momento. Muchas gracias. Sí, sí, terminaste, Marian. Sí, ya, muchas gracias. Muchas gracias, Marian. Sí, es importante, ¿no? Y ahora que Gaby preguntaba sobre este ejemplo, pues sí, o sea, es a final de cuentas, yo creo que lo que nos va a dar esa fuerza es buscar la santidad. O sea, independientemente de eso, yo creo que hasta dejas de hacerlo con hipocresía o tal vez solamente por querer llevar, como se dice actualmente, ¿no? Llevar la fiesta en paz, que también es una mentira. Más que eso, es decir, no, voy a buscar mi santidad en esto y buscar que no se afecte, buscar que no nos afecte alguna mala actitud o algo que no te robe tu paz, que no te afecte. Yo creo que ya con eso estamos venciendo o ganando más bien para nuestra virtud. Gus, Hola, padre, buenas noches a todos. buenas noches, Gus. Este, Fíjese que yo veo aquí, como siempre, el autor nos da consejos, ¿no? Y también en la vida real hay algunos, de acuerdo a nuestra capacidad, pues lo llevamos a cabo. Yo aquí como estrategia veo también que la prudencia, ¿no? También no es ir al choque. O sea, sí hay que ir directamente al problema, pero pues no necesariamente al choque y también es hacerse respetar, ¿no? Hace rato lo mencionaba alguna compañerita, ¿no? Que pues si bien no congenias, pues tampoco vas al choque ni buscas forzar las cosas, ¿no? Y otras veces, como yo lo observo así, que es una de esas, es como retirarse, ¿no? Retirarse momentáneamente, pero no por eso estás abandonando el campo de batalla, porque batallas vas a tener muchas y tampoco hay que aferrarse a una sola, ¿no? Sino que, pues, o sea, la vida solita te va a estar dando batallas, no necesariamente las que tú crees o las que te convienen o las que tú dices ganar, ¿no? Ya lo habíamos visto en capítulos anteriores, que no es a modo, sino que son sobresalientes y requieren de todo nuestro enfoque, ¿no? Y de toda nuestra honestidad. Y obviamente nos recuerda que, pues, si evitas el conflicto, pues vas a ser más débil, ¿no? O sea, si hay muchas batallas, creo que sí está bien que nos demos a respetar, no con gritos, no siendo violentos o siendo como ellos, pero sí a lo mejor retirarse, ¿no? Momentáneamente, y esto no quiere decir que abandonemos el campo de batalla. Es lo que podría aportar, Paz. Sí, sí, muchas gracias, Gus. Aunque sí difiere un poco tal vez con esta postura porque Lorenzo Scupoli es claro con esto, ¿no? Él, a final de cuentas, sí nos dice, ve a pelear, ¿no? Pero lo más fácil para ciertas, o sea, y podemos caer también en la tentación de pensar que estamos combatiendo cuando lo que estamos haciendo es una autodefensa, ¿no? Sin embargo, eh,
Pues porque lo más fácil que es, ¿no? Si tenemos, sabemos en dónde está el problema, sabemos en dónde está el problema, ya lo hemos identificado. Lo más fácil es, pues sí, no buscar y eso me va a traer una paz aparente, pero no me va a hacer crecer. Entonces, si sabemos que ahí está el problema, pues es decir, bueno, pues ahora lo voy a, si yo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si hay alguna persona que yo llego y nunca me saluda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más fácil para mí? Pues si no me saluda, no lo saludo, ¿no? Y, y eso pues sería como que, pues bueno, no me voy a enfrentar a esa persona para no tener ningún tipo de conflicto ni nada por el estilo, ¿no? Sin embargo, pues esa persona sigue sin saludarme, pero yo no estoy afrontando ahí nada. Entonces, lo que voy a hacer para ganar en esa virtud es principalmente decir, bueno, saludar, ¿no? Y tal vez con ese saludo amable, pues no me importa, no me va a importar que a lo mejor y tenga algo contrario y que ni siquiera me responda, pero ya no está, vaya, ya me estoy venciendo yo. Lo más fácil es decir, no, no voy a saludar, pero no, o sea, yo no tengo que dejar de hacerlo porque esto, en lugar de ganar, me está haciendo perder. No, no, no. Entonces, es a eso a lo que se refiere Lorenzo Scupolibus, más. O sea, y ese es un pequeño ejemplo, ¿no? Pero, no sé, ¿qué me quieres decir? Yo creo que sí estoy de acuerdo, pero también creo que se refiere a que momentáneamente, por lo menos yo en la práctica, pues a lo mejor ya sé que no me va a saludar en la mañana, pero sí buscaría un momento, digamos, adecuado para saludarlo de una forma a lo mejor hasta distinta, ¿no? No buenos días, pero si a lo mejor uno hola, esperar a que voltee, levante la vista. Ya si no te saluda, bueno, pues ya tampoco puedes forzar las cosas, ¿no? Ujú. Yo creo que a eso se refiere el autor, ¿no? Sí, 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 lo podemos ver de diferentes maneras. Y yo creo que no importa aquí en el momento en que se realice, lo importante es no ir, porque ahí lo más fácil sería, pues jamás le voy a hablar a esa persona, ¿no? Y eso sí sería ya acabar con toda pues sí, acabar como que de tajo, y es lo que dice Lorenzo Scupoli, pues ahí tenías una oportunidad de crecer en tu paciencia, de crecer en tu humillación, de crecer en reforzar este egoísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tenías esa oportunidad, pues bueno, hay que aprovecharla también. Hermana Maris. A ver si no se me corta el internet porque lo tengo re malo. Bueno, yo creo que ya al llegar al capítulo 37, pues justamente es como ya para hacernos caer a la cuenta que finalmente es ¿Te como entrecorta? vivir a una manera cristiana, ya no una manera básica, ¿no? De urbanidad o de buena convivencia. ¿Se corta? No, no, sí, 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 escuchamos. Se corta un poquito, pero creo que ahora sí ya se cortó del todo. Ya se cortó. Bueno, si No, no, ahora ya. sí, ahora sí. Ahí está. Es que tengo que buscar la señal. Le estoy robando, es cierto. Bueno, es justamente, ¿no? Eh, Se llega ya al grado cristiano, el buscar la oportunidad de aprovechar como esos tesoros que son los que dice Jesús, atesoren en el cielo esas perlas, ¿no? Y que son las oportunidades que nos dan porque nunca más vuelven. Yo así comparto a mí algo que a mí me ayuda es, primero, tengo una jaculatoria en mi mente y esta como que ya la hice mía. Le digo, les comparto es todo por amor a Jesús, la salvación de las almas y el perdón de los pecados del mundo entero. Y cuando algo no quiero hacer o no me gusta o voy a enfrentarlo, digo, por amor a Jesús, la salvación de las almas y el perdón del mundo entero. Y como que eso me impulsa a hacer lo que humanamente no quiero. Y pues trato de no perder esa oportunidad, ¿no? Y la otra, ¿todavía se escucha o se cortó? Ahí No, está sí bien. se escucha. Sí, sí, se Ah, escucha. bueno.
Ujú. Y entonces la otra, pues finalmente, por ejemplo, a mí me pasó con una persona que de verdad, como dicen, ¿no? Voy a decir una cosa terrible, pero dicen que la virginidad y la confianza solamente una vez se da. Entonces, pues ciertamente yo perdí la confianza en esa persona. Fue una cosa tremenda, entonces me costó trabajo como perdonar esa situación. Y sí, cierto, o sea, no me iba a acercar a ella porque estaba muy molesta, enojada, triste, defraudada, etcétera. Pero algo a mí que me ayudó en ese tiempo, quien llevaba mi acompañamiento espiritual me decía, vas a empezar con una fotografía y empieza a rezar por ella, ofrece un Padre Nuestro y luego ofrece un misterio del Rosario. Y así como poco a poco dijo, porque detrás de una persona difícil hay una situación difícil y a ti no te toca saber por qué tiene esa reacción. Y yo, pues sí, pues Padre. Y ya entonces, era lo que hacía, lo que hacía. Entonces yo le pedí al Señor, cuando veas la oportunidad de que yo ya estoy fuerte para enfrentarla, dame tu gracia. Y justo veía a esa persona y decía, esta es la perla, no la voy a tirar. Y sonreía, pero ay, Dios mío, en esa parte no me sentía hipócrita porque lo hacía por salvar almas. Entonces tenía una motivación lejos de, comparto pues eso que a mí me ayudó y me está ayudando y me ayuda. Que finalmente brincarlo a lo sentimental o a la emoción, porque si no me voy a quedar solamente que, ¿qué de extraordinario hago si saludo al que me saluda, si ayudo al que me ayuda, si perdono al que me perdona, ¿no? Entonces, cuesta trabajo, uff, que si no, este, pero yo creo que eso es los tesoros que se van al cielo, ¿no? Entonces, pues al llegar a este grado, pues justo lo que el joven rico, ¿no? Que decía, pues yo cumplo los mandamientos y me porto bien, pero Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y yo creo que le caía gordo, no sé, en mi interpretación, le cayó gordo acercarse a los pobres y tenía que vencerse, a humillarse. Entonces, o bueno, ya finalmente son como los mandamientos supremos que ya le presentaba Jesús a él, la renuncia del espíritu, ¿no? No solo lo material, como esa carrera que vimos ayer, la carrera material que te deja una meta, sino que es avanzar todavía más y que costaba más trabajo. Finalmente la puerta angosta, ¿no? Entonces, pues eso a mí me ha ayudado, lo comparto, así pues con sencillez, ¿no? Claro que no es fácil, no es fácil, pero se queda una, no sé, que he experimentado de vencerme a mí. Y eso me da una satisfacción de saber que estoy trabajando para mi santificación. Pues eso, muchas gracias. Muchas gracias, sí, y yo creo que aquí también con lo que nos comenta, madre, es importante, porque lo que también nos preguntaba o nos decía Gus, ¿no? También de no forzar. Claro, yo creo que es bueno el reconocer por qué estamos luchando, ¿no? Entonces, ya cuando tú tienes en mente ese objetivo y decir, o sea, posiblemente no voy a ganar nada, posiblemente ni siquiera voy a hacer que la persona cambie, como bien decía también Marian, posiblemente no voy a obtener nada, pero yo estoy luchando para ganar algo, para ganar una virtud y que esa virtud al mismo tiempo me haga también crecer a mí espiritualmente y que al mismo tiempo también le demuestre a la otra persona que no es vaya, que no se tiene que responder siempre mal por mal, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es no dejar que nuestro orgullo o tal vez nuestro eh, falsa compasión también, ¿no? En algún momento, pues nos haga actuar, sino que sea siempre con el objetivo de querer vencer esa batalla, de querer vencernos a nosotros mismos. Recordemos que es el fundamento principal de nuestro combate espiritual, vencernos a nosotros mismos y cada uno de nosotros va a identificar, por eso Gus te decía, ¿no? Es importante que cada uno de nosotros podamos identificar la situación, entonces vencernos a nosotros mismos y confiar plenamente en Dios. Entonces, si lo hacemos realmente de esa manera, no nos va a costar tanto trabajo, porque cada uno va a identificar, me estoy venciendo aquí o puede hacer su examen de conciencia, realmente estoy evitando a esta persona
o simplemente lo estoy haciendo como para dar un espacio o quiero hacerlo de otra manera, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno hará su examen de conciencia y sabrá realmente si está o con qué objetivo está haciendo tal o tal cosa. Muy Hola, padre, yo puedo bien. comentar. Sí, sí. ¿Quién era? Eh, Rosy, Rosy, Rosy. Ya vi. a mí me gustó muchísimo este capítulo porque creo que es algo muy profundo, como comenta la hermana Maris. Esta parte que dice, nunca aprenderás a sufrir y tu paz no será verdadera. Yo lo veo como una invitación a ser valientes y no ser tibios en la fe, ¿no? Que ya en otros capítulos nos ha hablado de la mansedumbre y pues es así como Jesús nos enseña con su vida que es, ¿no? Humilde y manso de corazón. Y yo busqué qué significaba la mansedumbre y proviene del griego praus, que significa fuerza del pura sangre. Hace referencia como a esos caballos pura sangre que son domados y ponen su fuerza al servicio de su jinete. Y se me hace algo muy lindo porque es como domar esas emociones, que no nos tomemos las cosas personales, la ira, las ofensas, domar toda esa fuerza que tenemos al servicio de nuestro jinete, que es en este caso Dios. Y entonces así vemos como que todas estas dificultades o incomodidades, como nos menciona en este capítulo, pues ya desde la misericordia. Y entonces vamos como entendiendo como esa compasión que tiene Dios hasta con nosotros, ¿no? Uno a veces es un poco egoísta y dice, me lastimó o me hirió y responde de una manera, pero Dios nunca nos responde a nosotros cuando lo herimos o cuando caemos o cuando fallamos de esa manera. En cambio es misericordioso. Y entonces a mí lo que me deja es ese mensaje y pienso en eso del día a día que comentaba Gaby. Y digo, podemos ver a esas otras personas como al menos yo tengo a Jesús, ¿no? Y sé que si pasa algo malo, Él me fortalece. Si pasa algo bueno, pues Él está conmigo y lo celebra, ¿no? Pero a veces esas otras personas que no tienen a Jesús, pues es como podemos también dar testimonio de su amor, yo creo. Y pues ya concluyo nada más como que tal vez nuestro Padre a veces no calma las tormentas, pero siempre va a fortalecer al navegante. Muchas gracias, gracias Rosy. Y sí es muy interesante, ¿no? Ver cómo también desde nuestro actuar podemos reflejar si tenemos o no tenemos a Dios, como bien lo dices. Y vaya, sí, la opción nunca va a ser responder mal, ni tampoco evitar, porque ahí ya estamos respondiendo mal, ¿no? Es más fácil. Entonces, pues que pidámosle a Dios que nos dé esa fuerza y que podamos entenderlo de esa mejor manera. Ser valientes, ¿no? Gente, sí, Que sí, es difícil. sí, es difícil, como bien decía Madre Maris, ¿no? Es difícil el camino. Sin embargo, pues bueno, esta lucha es para eso, es para que nosotros podamos ver todas las debilidades que hay en nosotros, las podamos fortalecer y las podamos poner al servicio de, por bien nuestro, por bien de nuestros hermanos. Entonces, si tenemos una piedra de tropiezo en el camino, pues hay que tratar de que o se convierta o al mismo tiempo, pues hay que verla como una oportunidad también para fortalecernos, para crecer. Entonces, ánimo. Pues, si no hay más por aquí, vamos a cerrar este capítulo pidiéndole a Dios que nos conceda la fuerza, que nos conceda la paciencia, que nos conceda todo lo que nosotros estamos buscando crecer con respecto a nuestras virtudes en este tiempo, que Él pueda fortalecernos día con día, que podamos aprovechar las oportunidades que se nos dan de crecimiento, ya sea con personas o con actividades, con ocupaciones que a veces, como dice Lorenzo Scupoli, nos puedan causar algún conflicto
o algún fastidio. Que el Señor ilumine nuestra vida y nos mantenga firmes en este combate espiritual. Y yo en su nombre los bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen todos una muy bonita noche. Gracias, Padre. Buenas noches a todos. Gracias, Padre. igualmente. Buenas Buenas noches. noches. Bye, bye. Bye, bye. Buenas noches. Más gracias, gracias.